Hoy, digamos que comenzaremos pues, ya con el tema o como con los contenidos pues, que tendremos. El primero de hoy pues, será alrededor de la respiración. Y pues hoy por ciertos compromisos previos pues trataré de ser bastante milimétrico con el tiempo en función de que a las 7 de la noche pues tengo un compromiso. Entonces sería pues, hacerlo como en esta horita exactamente. Todo les está yendo bien con los correos, me imagino, pues si están acá conectándose, no sé si saben de alguien, hay unos correos, no sé si se dieron cuenta, muchos correos llegan a spam, entonces hay que estar como que pendiente de eso. Todo va a ser vía correo les enviamos como la tareita o la actividad práctica que queda de un encuentro para el otro. Eh, y pues vía correo pues estamos comunicando cualquier novedad, nos pueden escribir, pues todo eso sería como la forma de mantener la interacción. Bueno, ya el grupo ya creció bastante, Juli. Díganos a ver qué sigue, cuál es el paso a seguir. Bueno, les recordamos entonces que hoy tenemos como tema la respiración. Entonces, bueno, el paso a seguir es que comencemos a hablar sobre la respiración, ¿cierto? Entonces, ¿te parece si comenzamos de una vez, pues como conversando o quieres hacer alguna introducción? Bueno, pues yo que veo, bueno, yo como que hago algo, pues muchos de los que veo acá son muy yogis todos, son unos atletas de la respiración, como me gusta proponer, pues han practicado mucha respiratocracia en su vida. Entonces, pues bueno, será como una forma de recordar muchos elementos simbólicos, entender el propósito de la respiración y sobre todo cómo se puede integrar ese asunto de la respiración dentro de ese gran plano que tenemos ahí. Así que bueno, saben que pueden pues, poner todas las preguntas en el chat, Juli les va a estar condensando por si hay más preguntas y ya vamos a ir desde ahí dirigiendo el diálogo. Comencemos por que, pues, porque nos cuentes cómo se relaciona el nombre de estos diálogos, que es pues Sembrando Humanidad, con este tema de la respiración, porque es importante la respiración en ese proceso de sembrar humanidad. Vale. Y bueno, y aparte, diría que adicionalmente, ¿cuál es la relación? También sería, porque es el primer tema, ¿cierto? Sería como una forma con la que quisiera entrar. Y es, uno, porque es lo más básico, ¿cierto? Como que siempre estamos respirando. Es lo que determina nuestra vida. Podríamos decir que pues, vivimos mientras respiremos, sería como una de las características básicas. Pero tal y como sucede con nuestra vida, se vuelve muy automática, pues nuestra respiración también se vuelve muy automática. Y si queremos reconectarnos con un sentido consciente de ser humanos, pues comenzamos por conectarnos con un sentido consciente de respirar. ¿Listo? Y esa sería como, pues como una de las relaciones. Ahora, pues hay muchos elementos que entran con la respiración. Cuando uno piensa pues, en términos del poder de la respiración, se da cuenta que la respiración, en este caso, en esta esquemita que hicimos, está ubicado en uno de los ejes, ¿cierto? En el eje vertical. Y ese eje vertical era el que conectaba el adentro con el afuera, ¿cierto? Y si uno se pone a mirar, el poder de la respiración es que nos recuerda nuestro camino, ¿cierto? El camino que nos recuerda la respiración es que la mitad es para adentro. Inhalo, 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 inhalo. La mitad del camino es hacia adentro. Pero yo no me puedo quedar adentro, yo no me puedo quedar reteniendo el aire. Yo no me puedo quedar aprisionando el aire. No, yo tengo que soltarlo, tengo que llevarlo afuera, tengo que compartirlo. Entonces, pues esos son como elementos bien fundamentales a la hora de entender el poder de la respiración, porque nos podemos quedar como en una respiración mecánica, una respiración, sí, una respiración que no es consciente. Y parte de este propósito es habitar nuestra propia respiración, ¿cierto? Y habitar de nuestra propia respiración se convierte en una puerta de entrada para hacernos conscientes de nuestros patrones de comportamiento en la vida. Entonces sería como una de las grandes importancias o la razón central por la cual se conecta con ese proceso de Sembrando Humanidad o con esta propuesta y sería como la primera de las prácticas, ¿listo? Igual, pues cuando nacemos inhalamos y cuando nos morimos exhalamos. Así que todo lo que pasa en medio es respirar. Así que
darle poder, darle su lugar a la respiración, reconocer cómo la vida se expresa a través de nosotros en cada respiración, es parte de sintonizarnos con lo humano que somos. Y lo humano es esa vida que se manifiesta. Entonces va en esa dirección. Bueno, que nos hablabas entonces de la respiración, ¿cierto? Como un acto que, pues humano, que lo hacemos todo el tiempo, ¿cierto? Pero mencionaste como dos tipos de respiración, una consciente y una mecánica. Entonces, ¿cuál es como la diferencia entre esos tipos de respiración y pues y cómo sucede en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, esos tipos de respiración? Bien, lo que suele pasar es que pues hay un sistema básico de nuestra vida que regula nuestro funcionamiento, que se encarga, digamos que neurológicamente, de un montón de elementos que nos mantienen vivos, ¿cierto? Como que el corazón lata, como que la respiración se produzca, entonces manda la orden para que el diafragma se mueva, pero ese comando pues termina siendo bastante automático y no pasa por el filtro de nuestra conciencia, ¿cierto? Por eso cuando dormimos el corazón sigue latiendo y seguimos respirando, porque no, digamos que no depende de que estemos todo el día, y sería también muy cansón, uno todo el día ahí, tengo que respirar una vez más, listo, ya, exhale, listo, muy bien, ahora vuelve a inhale, y ahora vuelve a exhale, sería pues bastante agotador si nuestra conciencia tuviese que encargarse de eso en todo momento. Entonces por eso como que lo deja a cargo de ciertos sistemas automáticos, pero lo que habría como que entender es que esos sistemas automáticos pues tienen la función de mantenernos vivos, pero como que el acto repetitivo que genera pues el hábito termina, sí, termina distanciándonos de nuestro verdadero potencial. Y en este caso, nuestra respiración, cuando se torna muy mecánica, termina siendo muy superficial. Y cuando nuestra respiración pues, es mecánica y es superficial, no estamos respirando toda la cantidad que deberíamos, ni con toda la calidad que deberíamos. Entonces, parte pues, del ejercicio, parte de la invitación, es si trascendemos ese umbral de lo automático, si trascendemos ese umbral de lo mecánico, podemos, uno, aprender a captar más aire. En la medida que captamos más aire, pues es más fácil para el cuerpo asimilar más cantidad de oxígeno de ese aire que captamos. Y en la medida que captamos más aire y asimilamos más oxígeno, pues todas nuestras células del cuerpo reciben más oxígeno y el oxígeno es una parte del combustible que tienen todas nuestras células. Entonces, cuando respiramos mecánicamente, pues a donde nos conduce eso es a que nuestras células no están recibiendo la energía o el combustible suficiente para hacer todo el trabajo que deberían de hacer. Por eso, trabajar con respiraciones que sean más conscientes y esa conciencia las dirija hacia respiraciones más profundas, nos conduce a que cada una de las células tenga mayor combustible. ¿Qué es lo que suele suceder? Que a veces vivimos como en reserva, ¿cierto? Digamos que estando en una ciudad, pues con la calidad del aire que a veces se complica mucho, por no decir que casi siempre, aparte de que respiramos automáticamente y eso hace que sea muy superficial, la calidad del aire tampoco ayuda. Entonces, si estamos involucrados como en esos ambientes pues, citadinos, hay que ayudarnos, ya que el aire no es de tan buena calidad, hay que ayudarnos respirando muy profundamente, respirando muy conscientemente, para que al menos, así el aire sea de muy mala calidad, de eso que absorbamos podamos tomar bastante oxígeno que se convierta en el combustible para cada una de nuestras células. Entonces, como que la propuesta o la dinámica es trascender ese aspecto mecánico, que también tiene un elemento simbólico bien bonito y bien interesante. Cuando nuestros actos son mecánicos y son automáticos, y es parte de lo que hablábamos con el encuentro pasado, que no cuestionamos lo que hacemos, ¿cierto? No nos indagamos por la forma como lo hacemos, terminamos comportándonos como autómatas, terminamos comportándonos mecánicamente. Y una de las mejores formas para salir de esos modos automáticos es llevar conciencia a uno de los principales procesos, en este caso la respiración. Si somos capaces de ampliar nuestro rango de conciencia para poder percibir nuestra respiración, hacerla un poco más consciente, hacerla un poco más profunda,
si llevamos nuestra conciencia hacia un acto tan sencillo y tan vital como es el respirar, luego podemos expandir esa conciencia hacia otros actos de nuestra vida que están regidos por automatismos. Entonces, gran parte de la dinámica que tenemos, o gran parte de la propuesta de esta puerta de entrada mediante la respiración, es darle pues, su lugar importantísimo a la respiración, pero que sea un entrenamiento para nuestra capacidad de atención. Aparte del elemento fisiológico de tener más oxígeno, aparte del elemento fisiológico de optimizar nuestro funcionamiento corporal, pues también está el aprender a desarrollar como esa percepción sobre el que controla cada uno de los actos. Y si aprendemos a desarrollar la percepción sobre el que controla el acto de la respiración, sobre esa conciencia que está más allá de la respiración, pues podemos luego ampliar esa percepción y darnos cuenta de todos nuestros patrones de comportamiento, darnos cuenta de todos nuestros patrones de reacción en la vida diaria, pero que comienzan o que se pueden agudizar desde hacernos conscientes de cada una de nuestras respiraciones. Por acá nos hacen una pregunta, Maffer Brown. Cuando realizamos pranayamas, ¿no es aconsejable hacerlo en lugares con un aire al menos un poco limpio? Sí, sí. Y bueno, ya que mencionan pues todo lo de los pranayamas, pues hay como varios elementos para tener en cuenta. La idea sería que hay ciertos, digamos, cuando uno entiende toda la dinámica de los pranayamas, pues que muchos de ustedes están familiarizados con ella, hay que entender como cierto proceso, ¿cierto? Hay un primer proceso antes de lo que se denominaría como tal el pranayama, que es la técnica de yoga respiratoria dirigida como al funcionamiento energético desde la respiración, pero antes de la técnica de los pranayamas, hay una técnica para aprender a respirar. Hay todo un entrenamiento y un montón de ejercicios para respirar que implican aprender a respirar desde el abdomen, aprender a respirar desde el pecho, aprender a respirar desde los hombros, aprender a respirar desde el diafragma, aprender a respirar desde la pelvis, aprender a respirar desde la zona lumbar, desde la zona dorsal, ¿listo? Y luego, ese entrenamiento que se hace como por partes, luego se combina en una sola respiración, que es la que suelen llamar como la respiración completa, ¿cierto? La respiración yógica completa que utiliza todo el potencial de nuestros pulmones. Ese es el trabajo previo al pranayama y ese puede hacerse y debe hacerse pues en todo momento de nuestra vida, ¿cierto? Para ese no hay como ningún proceso de contraindicaciones con la calidad del aire. Pero cuando nos metemos como tal en la ciencia del pranayama, ya estamos jugando con otras dinámicas que parten, como que su punto de partida es esa respiración súper completa. Pero las otras dinámicas que propone el pranayama son el manejo de tiempos y sobre todo el manejo de retenciones y contenciones, o sea, momentos donde se suspende el aire. Entonces, tenemos primero una fase para aprender a respirar, diseccionando como los lugares en donde sucede nuestra respiración. Luego de eso tenemos una fase donde utilizamos retenciones, donde utilizamos contenciones, donde utilizamos conteos sobre nuestra respiración, pero luego de eso tenemos otra fase que es el ejercicio de desarrollar una respiración espontánea. Todo el entrenamiento previo que se hace con los pranayamas, y pueden ser años, ¿cierto? De hecho, pues el trabajo de los pranayamas y todos los ejercicios pues implican mucho adiestramiento, no son sino para hacer que nuestra respiración espontánea logre ser mucho más profunda, logre ser mucho más consciente. Entonces uno se puede quedar media hora haciendo ejercicios de respiración alterna, uno se puede quedar haciendo bombeos, haciendo retenciones, todo eso, pero todo eso solo es para expandir nuestra capacidad respiratoria, para llevarla a una respiración espontánea de mayor calidad, donde ya no hay conteos, donde ya no hay como que ningún propósito de dirección. Porque casi que todo esto parte por una dinámica muy bonita y es, al principio se parte desde el esfuerzo, ¿cierto? El esfuerzo de querer hacer algo, el esfuerzo de hacer una respiración más completa que involucre el diafragma, bueno, queremos hacer, hay un esfuerzo para lograr eso, hay un esfuerzo para trabajar las retenciones, hay un esfuerzo para trabajar tiempos, todo eso, pero el esfuerzo llega a un momento donde se hace innecesario y se abandona. Y cuando yo he trabajado eso y he preparado un camino a punta de esfuerzo, luego abandono el esfuerzo, lo que queda es la espontaneidad de la respiración. Y así son la mayoría de las prácticas. Comienzan por un eje de esfuerzo, un eje
de meterle propósito, pero luego uno tiene que abandonar ese propósito porque si no se queda anclado. Porque si no se queda anclado a los límites, y los límites pueden ser respirar en tiempos más largos, los límites pueden ser hacer retenciones mucho más largas, y son límites, digamos que muy físicos. Y la idea de entender y jugar con nuestra respiración es darle ese poder, jugar con esos límites, jugar con nuestro esfuerzo, pero desapegarnos de los resultados. Y si nos desapegamos de los resultados implica dejar de lado ese proceso de estarnos esforzando. Y ahora, para la primera fase y la última fase, de acuerdo a la pregunta, pues no necesitaríamos tener condiciones específicas ambientales. Pero para la fase como tal del pranayama, donde juegan las retenciones, donde juegan las contenciones, donde hay conteos, pues la calidad del ambiente pesa bastante. Entonces, dependiendo pues de las condiciones ambientales que tengamos, puede que si no nos hemos como que depurado lo suficiente o cultivado lo suficiente en el trabajo respiratorio, sea más desgastante de lo que pensábamos que era. Como para considerar ahí esa pregunta. De pronto avanzando un poco en lo que decías ahorita, pues de la respiración y los patrones de comportamiento, sería interesante que de pronto nos hables un poquito más sobre ese vínculo entre la respiración precisamente y las emociones y los pensamientos, y ya teniendo las otras preguntas que están ahí. Perfecto. Bien, una de las cosas pues bien lindas y bien interesantes, como lo mencionábamos ahorita, es que pues, la respiración cumple ese rol de dirigirnos adentro y también de dirigirnos afuera. Y en ese ejercicio de ir hacia el adentro y de ir hacia el afuera, ir hacia el adentro y ir hacia el afuera, la respiración se convierte como una especie de puente. Y en ese puente pasa algo muy interesante. Lo que sucede en el mundo interno termina afectando el mundo externo, y ese puente, que es la respiración, se convierte en esa forma de pasar la comunicación de adentro a afuera, pero también sucede en el sentido contrario. Lo que sucede en el mundo externo termina afectando o influenciando lo que sucede en el mundo interno. Parte pues como que una de las formas de entender esto es cuando uno tiene rabia, así rabia, ¿cómo es la respiración? De pronto piensen en un momento, sienten un momento, acuérdense de alguien que les dé mucha rabia y a ver si algo pasa con la respiración. Siéntanlo, a ver, ¿en dónde se enfoca la respiración? ¿Hacia qué sector se dirige? Hay algo que se afecta, ¿cierto? Puede que esa respiración de cuando tenían rabia es muy distinta a la respiración que tenían antes. Y lo mismo, si cambiamos y ahora pensamos en un momento muy feliz de nuestra vida, y evocamos un recuerdo bien lindo, bien dulce, bien grato de nuestra vida. ¿Cómo es la respiración cuando están recordando eso? Cambia la dinámica. Ese ejercicio, que es bastante sutil, que es bastante imperceptible, pero que uno puede dirigir la conciencia sobre eso, nos da cuenta de cómo se relaciona pues, ese mundo interno de pensamientos y emociones, y cómo un pensamiento, una emoción, en este caso la rabia, en este caso el miedo, todos estos tipos de estructuras mentales, lo que terminan es influenciando la estructura externa. Terminan influenciando la respiración, y puede que la respiración se haga más superficial, puede que la respiración se haga más imperceptible, se haga más agitada, se haga más profunda, y eso es simplemente una afección de lo que sucede con nuestros mundos internos. Entonces, tal y como sucede ese proceso de afección, ¿cierto? La respiración se convierte en ese puente, entonces lo que yo siento en mi mundo interior termina manifestándose en la respiración. Lo que pues se ha entendido desde muchas tradiciones es que ese proceso también sucede en el sentido contrario. Y en el sentido contrario quiere decir que si yo cultivo un tipo de respiración específica, también puedo cultivar un estado mental o emocional específico. Por ejemplo, el ejercicio más sencillo es respirar profundamente, ¿cierto? Cuando uno respira muy profundamente, los estados internos tienden a serenarse, tienden a tranquilizarse, tienden a calmarse. Y pasa lo mismo en sentido contrario. Cuando yo evoco un momento muy tranquilo de mi vida, cuando evoco un momento muy sereno, de mucha paz, mi respiración se hace más profunda. ¿Listo? Ahí está esa conexión. Y lo mismo, si la ira me hacía hacer que mi respiración se agitara, ¿cierto? Me aceleraba, pues parte del chiste y parte de la dinámica ahora es trabajar una respiración
conscientemente cultivo una respiración que me agite, una respiración rápida, y esa respiración me carga de vigor, ¿cierto? Me carga de vitalidad. Y eso es lo que, pues, en muchas tradiciones, desde escuelas de teatro, escuelas de danza, el trabajar la respiración se convierte en una forma de inducir ciertos estados emocionales. Y en ese sentido, pues si uno aprende a visibilizar ese proceso de conexión, por un lado, puede como que dejar de ser víctimas de esas emociones, porque ya sabe que si esa emoción se manifiesta, puede aprender a sentir, si uno a veces como que no es muy consciente en su facultad de sentir su propia emoción, pero si uno puede sentir más fácil cómo se altera la respiración. Entonces, si yo dedico mi atención a percibir lo que pasa con mi respiración, a través de ella puedo entender todo lo que sucede en mis mundos mentales y emocionales. Y tal, si quiero cultivar un estado mental o emocional específico, pues puedo comenzar desde cultivar una respiración específica. Algo que yo siempre digo es como cuando uno tiene que pedirle ascenso al jefe, pues uno hace una respiración de esas que lo agiten, ¿cierto? Una respiración rápida, una respiración vigorosa, con énfasis en la inhalación. Porque si yo trabajo la inhalación, pues la inhalación tiene el poder de activar, tiene el poder de despertar, la inhalación me recarga, es la que me permite absorber, y la exhalación tiene el poder de relajar, tiene el poder de tranquilizar. Entonces, si yo le doy énfasis a la inhalación, estoy activando, y si necesito pedirle un aumento al jefe, de pronto es mejor que yo llegue como con la energía arriba, a que si llego súper tranquilo. O sea, uno no todo en la vida tiene que estar súper tranquilo, así, súper pacífico. Hay momentos donde habrá que sacar pues un poco de vitalidad, y eso lo puedo cultivar desde mi respiración. Y con esto, pues ahí nos queda pues esa dirección que tiene que ver con, si le doy énfasis a la inhalación, estoy aprendiendo a despertarme, y la inhalación pues tiene un juego pues que también es bastante interesante, que está relacionado con la facultad de recibir. Hay a quienes nos cuesta en la vida recibir, y eso de alguna otra manera se ve en gente que le cuesta inhalar. Y hay gente a quienes nos cuesta pues dar, y eso se refleja en que nos cuesta exhalar. Entonces, entender ese proceso y entender cómo esa dinámica tiene que optar por un equilibrio total. Y si uno se pone a mirar todos los ejercicios de lo que mencionaban ahorita de los pranayamas, lo que buscan es equilibrar. Equilibrar el ciclo de inhalación con el ciclo de exhalación. Y eso pues nos lleva a una dinámica básica de la humanidad que tiene que ver con aprender a dar, con aprender a recibir. Y eso se ve en el acto de respiración. Hay quienes quieren aprisionar todo, quieren guardar todo para sí, son inhalando, 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 inhalando. Su énfasis está en la inhalación y quieren guardar. Y hay quienes dan y 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 exhalan. Claro, pero lo que sucede es que a veces si uno da y no recibe, pues termina en déficit. Y si uno pues inhala, inhala y no comparte, pues termina cortando un ciclo y termina en un superávit, pues, que genera un déficit para los demás. Entonces, otro de los elementos lindos que nos enseña la respiración es el principio de compartir constantemente. Si uno quiere aprender pues, a respirar, parte de lo que le queda con el aprender a respirar es entender que uno en todo momento de la vida tiene que aprender a dar, y en todo momento de la vida tiene que aprender a recibir. Y a veces, pues como seres humanos, somos muy reacios y no, yo no le daría a no sé quién, yo no le daría, ¿cierto? Pero la vida siempre se está dando. Pues la vida nos da a todos, nos da. Y no podemos, pues, creernos dignos de que alguien merece o no merece, pues, nuestro dar. Y tampoco podemos creernos muy dignos de que merecemos o no recibir de alguien específicamente. Entonces, uno pues, de los ejes, siento yo que más bonitos, simbólicos que nos da la respiración y que podemos aplicar como humanos es, tal y como cada respiración nos recuerda, volver hacia nosotros, ir hacia adentro, para compartir, para volver hacia el afuera. Es bien interesante entender que el poder de la respiración nos recuerda la facultad de estar siempre dispuestos a recibir. El mundo nos da muchas cosas, los otros humanos nos dan muchísimas cosas, pero no podemos atesorar eso, no podemos atesorar esta respiración, no podemos aprisionarla, no, tenemos que compartir. Así que como el mundo nos da, nosotros tenemos que dar. Y si fluimos dentro de ese proceso constante de estar dando y recibiendo, pues estamos simplemente entendiendo uno de los principios básicos de la vida, que es la interdependencia, ¿cierto? Como seres humanos, nosotros no existimos, sino que coexistimos.
cuando uno como que cambia ese chip y aprende a hablar o aprende a vivir desde la coexistencia, pues se da cuenta de que solo podemos ser en la medida de que los otros también seamos. Y eso aplica para los otros humanos, y eso aplica para pues, las otras especies vegetales y animales, y eso aplica para todo el sistema planetario. Entender ese principio de la coexistencia se ve claramente en la respiración, o sea, lo que el árbol exhala es lo que yo inhalo, ¿cierto? Ese ejercicio de total dinámica, de cambio constante, nos da o nos recuerda pues ese proceso de interrelación, y cuando uno entiende que todos estamos interrelacionados, pues uno deja de creerse más importante que el resto. Uno deja de creerse como el protagonista de la vida. Entiende que todos asumimos un rol importante dentro de ese proceso de interrelación, dentro de ese proceso de coexistencia. Y cuando uno vive desde la coexistencia, de pronto las decisiones que toma dejan de estar tan alrededor del sí mismo y comienzan a estar alrededor del todo, alrededor de la totalidad de la cual somos parte. Un poco, bueno, nos han hecho varias preguntas, pero voy a empezar con esta que está un poquito más relacionada con lo que vienes hablando. Dice Camila Moreno que tiene una duda y que ya la ha expresado en otras ocasiones, y es porque si es para apaciguar a medida que avanza, lo que ha percibido es que a medida que va meditando se vuelve más explosiva, que se siente más incómoda y tiene más roces con la realidad y con quienes la rodean. ¿Qué es lo que suele pasar? Tendremos tiempo para hablar de eso un poco más adelante. ¿Qué es lo que suele pasar cuando nos sentamos a meditar, lo que llamamos meditar? Que uno termina haciéndose consciente o termina exponiendo todos los contenidos internos. Por eso, pues para cada quien es una experiencia totalmente diferente, ¿cierto? Para unos les conduce a alegría, a otros les conduce al miedo, a otros les conduce a la tristeza, a otros les conduce a la ansiedad. ¿Por qué? Porque eso es lo que uno tiene adentro. Pero lo que sucede con la meditación es que esos contenidos emergen, ¿cierto? Se hacen visibles, y se hacen visibles para poderlos purificar. ¿Listo? Entonces, uno se puede quedar en ese momento, y por eso mucha gente como que desiste de esos procesos internos, se sienta, comienza a respirar, se hace como presente con ciertas indicaciones, y luego le aparece una rabiecita, así una rabiecita que lo que decías, como que te desconecta del mundo, ¿cierto? Y a veces, pues esa rabiecita es algo que hemos ido guardando durante mucho tiempo, que es justo en ese momento de serenidad, en ese momento de quietud, donde paramos como mucha de la bulla en la que vivimos automáticamente, nos hacemos conscientes de esos contenidos internos que hay. Entonces, por eso a cada quien le va a recrear una sensación bastante distinta. Y lo otro es que, pues, cuando uno termina como que peleando con la realidad, sucede lo que hablábamos ahorita, que uno está o muy conectado con el lado de adentro, ¿cierto? Entonces hay gente que se repliega sobre sí mismo, ¿cierto? Y entiende la espiritualidad como un proceso de conocerse a sí mismo, de replegarse sobre sí mismo, y a veces eso genera fricción con el mundo externo. Claro, es gente que ya no acepta el mundo, ya no acepta a la gente, ya no acepta a la familia, ya no aguanta a nadie, ya no se aguanta lo que pasa en el mundo, y termina replegándose en sí mismo. Y eso, pues, es como una forma de decirlo, es como una espiritualidad a media, ¿cierto? Porque le falta el otro proceso. El otro proceso es de estar ahí en el mundo, ¿cierto? El otro proceso es estar ahí para los demás. Tal y como la respiración nos recordaba ese camino, pues si uno es sensato con sus caminos de cultivo interior, pues no puede quedarse adentro, no puede quedarse en el sí mismo, porque como lo veíamos ahorita, pues la respiración nos recuerda la coexistencia, ¿listo? La codependencia. Entonces, si hay conflictos con la realidad, seguro, y los hay, y la vida siempre nos va a presentar oportunidades para tener conflictos con la realidad, pero la forma de solucionarnos no es ensimismarnos más. La forma de solucionarnos es, uno, solucionar pues nuestra capacidad de juzgar o de percibir eso que está pasando afuera, la capacidad que tenemos como de comparar o de etiquetar las cosas de la afuera, pero sobre todo como la capacidad de contribuir a algo, ¿cierto? Cuando uno ve que hay un problema en el mundo, cuando uno ve que alguien, que un vecino tiene un problema, pues la mejor forma de estar ahí, de yo sanarme a mí mismo, es ayudarle a esa persona. Cuando yo me quedo solo en mí mismo, en mi proceso, en mi cultivo interior y todo el cuento, y no estoy para los demás, termino creando conflictos con la realidad. Pero lo que yo veo, pues afuera,
lo que yo veo, toda la porquería que veo en la gente que me rodea, pues no es más que un reflejo de toda la porquería que yo tengo adentro. Y de las mejores formas que hay para uno limpiar toda la porquería que tiene adentro es ayudarle a otro a limpiar su propia porquería. ¿Listo? Y eso pues sería una forma de trabajar este cultivo. Bueno, otra pregunta que nos hacen es que si cuando bostezamos mucho, cuando suspiramos, es porque falta respirar. Sí, de hecho son como las dos respiraciones de autorregulación, ¿cierto? El bostezo y el suspiro. Son dos sistemas que tenemos, pues, fisiológicamente, cuando tenemos mucho nivel de dióxido de carbono o cuando necesitamos mucho oxígeno. Entonces, cuando pasan algunas de esas cosas, cuando hemos gastado mucho dióxido de carbono, lo que hacemos es que suspiramos, ¿cierto? Y cuando necesitamos aumentar los niveles de oxígeno, lo que solemos hacer es que bostezamos. Entonces, entender el proceso de que es un sistema de regulación natural, por eso hay momentos donde el día donde no tenemos energía, ¿y qué terminamos haciendo? Bostezando, ¿cierto? Hay veces el día donde necesitamos como descargarnos, ¿y qué es lo que terminamos haciendo? Suspirando. Entonces, el bostezo y el suspiro son dos técnicas respiratorias por excelencia que están incorporadas en, digamos que en el sistema humano y que nos ayudan a encontrar como esos puntos de equilibrio. Así que dejar de pelear con el bostezo, dejar de pelear con el suspiro, pues es una de las cosas más chéveres y aprender de ellos, aprender cómo está nuestro sistema interno, qué tanto nivel de oxígeno tenemos, qué tanto nivel de dióxido de carbono tenemos y qué son los que producen, los que invitan esa reacción. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo se le puede enseñar a una persona con EPOC el pranayama si a ellos les falta oxígeno o para ellos está vetada esa práctica? Hombre, sino que, claro, va lo que mencionaba ahorita como de las fases previas. ¿Qué necesitamos aprender primero? A respirar. Y en el trabajo de aprender a respirar, pues una persona con EPOC le vendría muy bien aprender a respirar utilizando el abdomen, utilizando el diafragma. Eso sería el trabajo por un buen tiempo para potenciar y fortalecer sus pulmones. Entonces, como que si nos metemos directamente a los ejercicios de pranayamas de retenciones, de contenciones, de trabajo con tiempos, pues van a desgastarlo porque sus pulmones están pues, lo suficientemente débiles y sus conductos están muy débiles. Lo que podemos hacer es comenzar fortaleciéndolos y por eso el trabajo previo, antes del pranayama, es un trabajo de aprender a respirar, de desarrollar la respiración completa. Y pues en términos tradicionales, desarrollar una respiración completa es un proceso de varios años de entrenar solo respiración abdominal y recuperar esa respiración, digamos, fetal que solíamos tener y que pues con la forma en la que nos civilizamos, pues nos enseñaron a apretar el abdomen, nos enseñaron pues, a que no podíamos sacar barriga, entonces nuestro abdomen no aprendió a relajarse y no podemos respirar desde él. Ese mero ejercicio se demora un par de años, aprender a relajar el abdomen y respirar desde ahí. Y luego todas las otras que mencionamos, respirar desde el pecho, respirar desde la pelvis, respirar desde el diafragma, respirar desde lumbares, desde dorsales, desde hombros. Cada uno de esos es un paso que toma su tiempo en no aprender a educarlo. Y eso ahí tiene trabajo suficiente para uno proponerle a alguien que tiene POC cultivar una respiración profunda, cultivar una respiración completa, y eso se conduce en que luego pues, se habilita o se abre la puerta para entrar hacia el pranayama. Lo que pasa a veces es cuando trabajamos pues, pranayamas así de entrada y lo meten a uno a hacer bombeos, retenciones, kapalabatis, respiraciones alternas, pero uno no ha trabajado la respiración completa, digamos que está desperdiciando el potencial que tienen los pranayamas. Digamos que no hace algo, sí, pero no hace el verdadero potencial que ofrecen la técnica de los pranayamas. Por eso hay que trabajar primero en cultivar bien pues, todo ese proceso previo de la respiración completa. Y en esa misma línea nos preguntan también que si le puede servir a alguien con enfisema pulmonar. Sí, la respiración completa es, claro, la respiración completa es la solución. Hay alguien acabó de escribir, según vi, o sea, como que nuestro sistema natural viene con eso, ¿cierto? Cuando nacemos respiramos desde la barriguita. O sea, nuestro sistema natural tiene incorporado pues nuestra respiración más óptima que podemos pues comenzar a cultivar, pero la civilización nos apresó el abdomen, nos limitó el abdomen y a duras penas respiramos desde el pecho, entonces utilizamos como un 30% de lo que de verdad pueden dar nuestros pulmones.
Entonces, para todo tipo de molestias que afectan nuestra respiración, pues respirar, de hecho, es la mejor, cultivar la respiración. Problemas de asma, enfisema pulmonar, todo eso, cuando no funcionan muy bien nuestros pulmones, pues lo más importante sería cultivar la respiración. Y por eso es como la clave. Uno comienza cultivando la respiración y es algo que todos deberíamos aprender desde bien chiquiticos, aprender a respirar. Porque cuando aprendemos a respirar, pues por más, digamos que contaminado, por más hostil que sea el ambiente, pues podemos utilizar ese aire que recibimos y purificarlo. Tenemos un sistema de purificación óptimo para eso, purificarlo y en la medida que lo purifiquemos, podemos absorber más energía, más combustible para nuestro cuerpo. Bueno, que llega a relacionar justo la respiración con un dolor constante de varios años intermitentes en cervical y dorsal izquierda. Entonces, que si se puede dirigir respiraciones a esa zona. Bien, listo. Ahí pues hay otras claves que son bien importantes en la hora de la respiración. Tal y como la exhalación tiene la forma pues de salir o tiene el principio de salir, de soltar, pues uno de los ejercicios más lindos que siento yo y que están más presentes como en nuestras tradiciones de nuestros ancestros, pues de estas tierras, es que ellos lo que proponen es que los dolores hay que exhalarlos. ¿Para qué? Para soltarlos. Entonces, en aquellas regiones del cuerpo donde uno pues tiene alguna molestia, donde uno tiene alguna complicación y también los otros dolores del otro nivel. Cuando tengo una tristeza, pues lo que debo hacer con esa tristeza es soltarla, utilizar el poder de la exhalación para librarme de ella, para drenarla. Entonces, pues nuestros ancestros enseñaban que cuando venga cierta emoción, bótela, sóplela, exhálela. Cuando tenga cierto dolor en una parte del cuerpo, pues exhálelo desde ahí. Sienta como si desde el cuello saliera la exhalación y con esa exhalación sale el dolor. Y aplica también en el sentido opuesto. Cuando siento que quiero nutrirme de algo, lo que puedo hacer es inhalarlo. Entonces, cuando siento que lo que necesito es recargarme, digamos, de sabiduría o de determinación, lo que puedo hacer básicamente es, pues siento que inhalo la sabiduría, ¿cierto? Que inhalo, entonces me recargo de sabiduría. Cada inhalación tomo un poco más de sabiduría. Y de pronto con cada exhalación boto un poco de desesperación. Y ahí puedo equilibrar el cuerpo, equilibrar nuestras funciones. Y funciona con los problemas, digamos, internos o las situaciones internas y funciona con las situaciones corporales. Entonces, cuando siento que una parte de mi cuerpo está débil, puedo inhalar y llevar aire, llevar energía, llevar conciencia a esa parte del cuerpo, sentir que la nutro, sentir que me absorbo. Y si tengo una molestia en esa región, puedo sentir que la exhalo y desde ahí, de esa región, pues puedo soltar el dolor. Y es una de las pues, grandes claves para la gente que tiene problemas crónicos, exhalar el dolor, exhalar el dolor. Cuando tenemos situaciones emocionales pues bien delicadas, también es exhalar el dolor. Y uno saca unos minutos al día para eso. Es una forma de drenar los contenidos pues, que uno va acumulando en ciertas partes del cuerpo. Pues y es algo que pues, yo he practicado durante un tiempo y ayuda bastante, ¿cierto? Cuando uno tiene momentos pues, de ciertas emociones o de ciertos dolores corporales, exhalarlo es una forma de soltarlo, soltarlo. Cumple el propósito. La exhalación tiene el propósito de liberar, de drenar, de soltar. Así que se le puede dar ese potencial. Bueno, un poco volviendo pues a este asunto de la respiración, ¿cierto? Pues no, más desde lo que hablábamos pues de las emociones y esto y de las conexiones. Bueno, la respiración hasta el momento la hemos visto como un acto individual, ¿cierto? De cada ser humano. Ya lo tenemos pues como muy claro, pero entonces, ¿hay algún efecto diferente cuando hacemos estos ejercicios de respiración y esta respiración consciente de forma conjunta, cuando nos unimos para ello? Bien, ahí, perfecto. Ahí pasa algo pues bien hermoso que me he dedicado a promover los últimos años y es esto. Alguien le preguntó a Satish Kumar, que es un pensador de la India bien interesante, que él cómo definía la espiritualidad. Y él dijo, pues la espiritualidad es respirar juntos. Respirar juntos. ¿Y qué es lo que pues, podría entenderse por el ejercicio de respirar juntos? Respirar juntos es, si yo estoy respirando, estoy asumiéndome como un ser vivo. Y si entiendo que vos también estás respirando, estoy asumiéndote también como un ser vivo.
Y cuando respiramos juntos, asumimos esa vida colectiva que somos. Respirar juntos, y cuando hacemos una práctica, de hecho, cuando hablamos con alguien, lo que estamos haciendo es que estamos respirando juntos. Cuando nos reímos con alguien, estamos respirando juntos. Entonces, entender ese vínculo que tenemos con la respiración colectiva, pues nos lleva a cambiar un poco esa perspectiva sobre la respiración. Y pasa algo también muy lindo, y es como una de las reflexiones que ha llegado en estas épocas de confinamiento y todo el asunto, y es que, pues sí, este virus que está, digamos que acechando, pues tiene un poder muy, muy interesante, y es el poder de destruir nuestra respiración, entre otras cosas. Pero entonces, lo que sucede es que el virus destruye, pues, nuestra capacidad de respirar, pero también todo lo que hay alrededor del virus y toda la información que hay alrededor del virus y todo el miedo que, pues, hemos construido alrededor de esto, tampoco nos deja respirar. Entonces, pues una de las prácticas o de los ejercicios que siento yo que son bien hermosos y me ha gustado promover en pues, todo ese tiempo que llevamos de encierro, es aprender a dedicar nuestras respiraciones por los otros. Es como ofrendar cada una de nuestras respiraciones y ponerlas al servicio de los otros. Es como que parte de lo que he dicho es como, pues, siéntese y respire profundo y quiera como regalarle esa respiración a todos aquellos que en este momento les está dando brega respirar. Bien sea porque el miedo no los deje, bien sea porque tienen una situación de que están infectados de algo y no pueden respirar. Ofrendar nuestras respiraciones nos permite conectarnos, nos permite valorar esa vida que yo soy y ponerla al servicio de las otras personas. Entonces uno dice, bueno, pues puede que respirar muy profundamente y ofrecerla, pues no haga nada por el otro, puede que sea así, es una forma de verlo. Pero es que, pues por más egoísta que pueda parecer, uno lo que hace es algo por uno mismo, uno lo que hace es disponerse a sí mismo y darse cuenta que uno no es el centro. Lo que hace uno cuando ofrenda cada una de sus respiraciones es ponerla al servicio de los demás. Cuando uno puede poner su respiración al servicio de los demás, uno entiende o se conecta con ese proceso de respiración colectiva. Y si como seres humanos nos reconocemos desde ese respirar juntos, pues ahí estamos valorando la vida que todos somos y la vida que nos hace iguales. Porque todos somos iguales en el acto que respiramos. Todos somos iguales en que nacemos inhalando y en que moriremos exhalando. Entender esa dinámica o ese proceso se hace bien lindo al marcar el ejercicio de respirar juntos. Y de hecho, pues la mayoría de las prácticas internas, cuando uno se sienta a cantar en grupo, está respirando colectivamente. Cuando uno se sienta a meditar en grupo, está respirando colectivamente. Cuando se sienta a hacer ejercicio, yoga, artes marciales, está respirando colectivamente. Estamos sincronizando nuestras respiraciones. Y en la medida que sincronizamos nuestras respiraciones, pues estamos dándole como una octava, pues, distinta, más allá de nuestra propia individualidad. Y ese ejercicio de respirar juntos, pues puede ser una buena tarea, puede ser un buen aprendizaje para comenzar a sentirnos parte de algo más grande. Y seguro, pues yo respiro por ti hoy porque tú estás cansado, pero seguro cuando yo esté cansado, tú respirarás por mí mañana. Cuando entendemos esa dinámica, mire que ahí se integra todo el ejercicio de lo que hemos estado hablando, se integra el dar y el recibir, ¿cierto? Se integra el adentro y el afuera. Se integra el proceso de interrelación. Y ahí como que la respiración toma un nivel más allá de lo fisiológico. Pues podríamos, digamos que en este encuentro, habernos dedicado a hablar sobre lo que pasa, sobre los pulmones, sobre las células, sobre el ciclo de Krebs y un montón de cosas técnicas, pero pues los que me conocen saben como que mi propuesta va hacia el otro lado, ¿cierto? Este lado del que a veces pues no hablamos mucho, o este lado del que a veces no se dicen pues muchas cosas, y que quisimos como ponerlo sobre la mesa para que nutramos nuestro proceso respiratorio, ¿cierto? Para que le demos una dimensión diferente a ese proceso vital que es el respirar, y en la medida que le demos importancia a ese proceso respiratorio, pues podamos entendernos como parte de ese gran conjunto de cosas que hay alrededor. Y bueno, pues esa sería como parte de la invitación o de la dinámica que nos queda con esta reflexionadera sobre lo que es el respirar. Bueno, ya vamos acercándonos al final de este encuentro. Entonces,
No sé si tienen pues alguna otra pregunta que quieran realizar, algún comentario. Cuando las cosas son grupales, pues todos saben que hacemos pues más dinámicas para que entre todos tengamos una mejor interacción, pero bueno, pues el hecho de encontrarnos virtualmente facilita otros espacios. Entonces, hay como varios elementos. Lo primero es, pues para que consideremos para esta semana, creo que ya hoy nos queda claro un panorama de todas las potencialidades que tiene la respiración, pues saben que esto está quedando grabado, que van a tener acceso a él, pues si quieren repasar, mirar como todo el sentido que subyace la respiración de lo que hablamos. Pero la tarea práctica a la que les convocamos en estos días es a esa última etapa de la que hablábamos, que de hecho puede ser exactamente la primera, y tiene que ver con la respiración espontánea. Durante estos días, de pronto de aquí al sábado, vamos a cultivar nuestra respiración espontánea. Y esa respiración espontánea vamos a dotarla de profundidad y dotarla de conciencia. Lo que queremos hacer es ampliar el umbral de nuestra conciencia, como lo veíamos al principio del diálogo, ampliar el umbral de nuestra conciencia, y en la medida que ampliemos el umbral de la conciencia sobre la respiración, podemos dejar que sea automática e invitarla a que sea conscientemente espontánea. Así que pues esa va a ser la tarea, dediquémonos a respirar, ¿cierto? Dediquémonos a romper los patrones automáticos de nuestra respiración. Y en la medida que nos dediquemos a eso, puede que sea mucho más fácil observar la asociación que tiene cada uno de nuestros estados respiratorios con nuestros estados internos, con nuestros estados mentales o emocionales. Así que la tarea más sencilla del mundo para esta semana, para estos días de aquí al sábado, va a ser respiremos. Y si podemos darle una octava muy diferente a eso, ofrezcamos nuestra respiración. Saquemos un momento al día y ofrezcamos nuestra respiración por alguien, por nuestro vecino, por nuestro familiar, por alguien que ni siquiera sepamos, y hagamos una respiración profunda por ellos, como para dedicarles esa respiración y recordar ese principio de interrelación. Entonces esa sería como la actividad. Y creo que hay un tutorial viejito pues, que está en YouTube, donde me grabaron haciendo unas cosas de entrenamiento para la respiración completa. Se los vamos a compartir también esta semana, pues muchos de ustedes son muy educados y muy cultivados en la respiración, pero para los que no, les vamos igual a enviar esto para que se den la posibilidad de practicar esa respiración. Pero como se los dijimos, todos los ejercicios que hay, en todas las tradiciones que hay, ejercicios de respiración desde el lado oriental y occidental, lo que buscan es desarrollar una respiración espontánea. Así que tenemos la posibilidad de cultivar pues, esa respiración, esos ejercicios de respiración, acercarnos a la respiración completa, para convertir nuestra respiración espontánea en una respiración más consciente, una respiración más profunda, en una respiración más completa o más integrativa. Así que esa sería la actividad para esta semana. ¿Qué más queda por ahí? Por acá nos preguntan algo importante y es que cómo hacen el aporte, pues el aporte voluntario. Bien, hombre. Bien, para esto, digamos, pues estos conversatorios se convocaron pues, con el propósito de hablar, de conversar sobre ciertos temas. Puede que la dinámica por ahora no esté tan interrelacionada entre todos, pero encontraremos formas de hacer que así sea. Pues si funcionan con un aporte voluntario, pues ahora como están las cosas, pues pueden hacer un aporte voluntario. De pronto en el siguiente correo, Juli, les mandamos pues, el número de cuenta, pues si lo quieren hacer, pueden hacer un aporte voluntario por todos los encuentros de una vez, al final, pueden hacer un aporte voluntario por cada uno de los encuentros. Ya ustedes mirarán y pues como es un aporte voluntario, pues la invitación es esto. En el blog del semillero hay un textico donde explicamos por qué y cuál es el principio del aporte voluntario, pero consideren como, pues, cuánto vale una hora de su trabajo, ¿cierto? Que es una hora, digamos, de charla que tendremos acá. Consideren cuánto vale la hora de quien se encarga de dictar esto, ¿cierto? Pues consideren la experiencia que tenga o algo así, o la capacidad pues, de compartir lo que sabe, también a la hora del valor, y consideren cuánto tienen disponible en este momento. O sea, yo sé que en este momento, pues no tiene, pues hay muchas personas que estamos en trabajo, muchas personas que, pues otros estamos trabajando, hay muchas dinámicas, hay mucha gente que está muy necesitada. Y pues parte del chiste de esta dinámica es que ustedes puedan compartir algo, pues está bien,
pero no tiene que ser a mí, no tiene que ser propiamente como a la actividad. Si el aporte voluntario que quieren dar es dárselo a un vecino que está pasando por una mala situación, pues háganlo, esa sea la forma, pero den algo, ¿cierto? Siempre den algo, siempre tiene que haber una contrapartida para equilibrar ese ejercicio de dar y recibir. Si lo que quieren dar en algún momento, pues si no tienen con qué dar algo pues monetario para esto, pues lo que dijeron, pues enséñenle a alguien, pues enséñenle a alguien esta respiración, recuerden a alguien eso, recuerden a todas las personas en su familia, y eso ya va a ser un suficiente aporte, porque está expandiendo la ola, porque está expandiendo la ola, pues de hacernos más conscientes que si estamos haciendo o cumpliendo todo este propósito de pues, cultivar o invitar espacios para sembrar nuestra condición humana. Así que bueno, sería la forma, en el correo les pondríamos la cuenta y todo el ejercicio. Les agradecemos a todos pues, por hacer parte de este encuentro, de este espacio. Saben que queda grabado, sé que hay unas personas que me dijeron, yo no puedo los miércoles, solo puedo los sábados, yo solo puedo los sábados, no puedo los miércoles, estamos así como con grupos alternos, pero bueno, es en la posibilidad de pronto de escuchar de nuevo, de tomar nota, pero sobre todo de practicar. En la medida de que practiquemos, en la medida de que respiremos, en la medida de que recarguemos nuestra respiración espontánea de conciencia, podemos nutrirnos a nosotros mismos, y cuando nos nutrimos a nosotros mismos, podemos estar ahí para los demás. ¿Listo? Así que esa sería pues, la invitación. Y el tema que nos acompañará el sábado siguiente va a ser alrededor de la alimentación. ¿Listo? Entonces, para que miren cosas, piensen cosas, cómo entender la alimentación, desde qué dimensiones, lo que hablamos en el primer encuentro, y sobre eso vamos a direccionar pues todas las temáticas que nos acompañen. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una muy feliz noche.